reservistas de la patria, líderes de Soacha, amigos de Suba, damas y caballeros, estamos firmes por la patria. Ese es otro no. Ese es otro no. En primer lugar, es un privilegio y un honor poder dedicarme en esta tarde a comunicarle el mensaje del Tigre. Un saludo de él, fraterno y esperanzado en que ciudadanos patriotas como ustedes cambien el rumbo de lo que va muy mal en nuestra patria. Hablando de patria, quiero hacer un paréntesis para decirles que tengo el honor de ser bisnieto de un general de la República. Por lo tanto, me siento privilegiado realmente a poder comunicarme con gente que ha abrazado la causa de defender la patria con las armas, no con las armas ilícitas, bandoleras y asesinas, no con las armas legales, institucionales, que tienen la obligación moral y el deber constitucional de defender la honra, el bien, la vida y preservar la patria. Pero enaltecemos el término patria, patria. Tenemos que transmitirle a la gente la nitidez, la limpidez con que los militares conciben a la patria. La patria, tierra de nuestros padres, patria, pater, tiene más de 2000 años de haber sido concebido como un pilar de la civilización y la convivencia. Que todos, dentro de un territorio, dentro de una nación, tenemos algo en común: nuestra geografía, nuestra historia, nuestros antepasados, los principios fundacionales de los que habla el Tigre, de crear una sociedad armónica, próspera, donde quepamos todos. La patria es nuestro hogar, nuestra familia, la calle, el vecindario, el barrio, la ciudad y el país. Han querido denostar el sentimiento a la patria, refiriéndose a ella como los patrioteros o los patrioterismos. Eso fue una misión premeditada, estratégica del comunismo en el siglo XX. ¿Por qué? Recuerden que ellos hablaban como consigna el proletariado mundial. Proletarios del mundo unidos. Eran deshaciendo fronteras, deshaciendo el sentimiento a la familia, a la patria, al sentido de pertenencia, para poder lavarle el cerebro a la humanidad, para poder llevar su nefasto sistema sociopolítico, que fue el comunismo. Durante el stalinismo, Joseph Stalin, el dictador que gobernó la Unión Soviética, después de la muerte de Lenin, se calculan 20 a 25 millones de compatriotas de la Unión Soviética. Por la hambruna, el sojuzgamiento, la persecución, el ostracismo a Siberia. 20 a 25 millones, que ellos se jactan que pusieron 20 millones de sacrificados en la Segunda Guerra Mundial. Luego ellos internamente produjeron una de las matanzas
más espantosas en la historia de la humanidad. Y en la China del señor Mao Zedong, gobiernos igualitarios para el pueblo, hubo más de 20 millones de muertos, porque es una gente sin escrúpulos morales, carecen de código ético y desgraciadamente lo estamos viviendo en nuestra amada Colombia. Personas indeseables, impresentables en su código de conducta personal, no tienen reparos en exhibir sus peores y miserables defectos humanos. Deudos, drogadictos, indefinidos en género, nos gobiernan con un discurso y un lenguaje en que invierten el sentido de la decencia, el sentido del decoro y transforman el sentimiento que divide el bien del mal en un propósito político. Este país que los ha soportado y los ha combatido con ustedes, asesinos, secuestradores, violadores, ahora campantemente pretenden que Colombia los admita y que seamos sumisos a sus pretensiones protervas. La juventud viene en una consigna premeditada desde mediados del siglo XX, trabajando a través de los sindicatos que se adueñaron de la educación. Y vienen preparando desde la infancia. Salen de los colegios adiestrados, domesticados como animalitos de circo, ideológicamente. Las luchas ideológicas, lo único que han traído a la humanidad es devastación, muerte y destrucción. El siglo XX tiene más sacrificios humanos en la lucha y en la disparidad de las ideologías que en cualquier otro siglo de guerra que ustedes quieran mencionar. La confrontación ideológica podría resolver debates siempre y cuando hicieran esto: dialogar, hablar, escucharnos. No ocurre. Hoy usted va a una universidad donde se supone que está el núcleo del pensamiento, del debate, de la discusión científica, de los temas sociales, de los temas de la tecnología, pero no dejan hablar, anulan el debate, tan anulan el debate que el candidato a la presidencia de ellos no admite debate. El señor Abelardo de la Espriella ha dicho hasta el cansancio: señor Cepeda, lo espero para debatir de frente a la conciencia de los colombianos. No, porque sabe lo que le espera: el señalamiento inocultable de sus crímenes, de sus abracitos con el señor Santrich y con toda la caterva de asesinos que lo rodean y lo acompañan. ¿Cómo es posible que una gente que quería convencer a este pueblo colombiano que el modelo para vivir era Cuba? Cuba, un país prisionero, un país donde la gente prefiere que se lo coman los tiburones a morir lentamente de hambre, de sus madres, sus abuelos, sus hijos. Se suben en una balsa. ¿Cómo será de miserable ese modelo de gobierno? Que en cuántos años, en 25 años, 9 millones de venezolanos salieron. Los mismos que fueron hacia el abismo con el señor Chávez y el señor Maduro. Y nosotros lo vamos a permitir. ¿Qué clase
de sociedad somos. Y nos quieren influenciar permanentemente para que optemos por una conducta pasiva de cobardes. Y si algo ha caracterizado a la historia de los colombianos es que no somos cobardes, no somos cobardes. Y lo que está ocurriendo es que a la cobardía le llaman neutralidad, pasividad, el centro. Ahora, dejarse llevar como borregos al matadero, le llaman el centro. Ese es del centro. Va a votar por el centro. ¿El centro de qué? Si es que tenemos un enemigo que está arrasando con la salud, con la educación, con los valores. Los valores no cuentan. No cuentan. ¿Quiénes tienen hijas? ¿Quiénes tienen mujer? ¿Quiénes tienen madre? No pueden pisotear los valores. Por encima de la ley hay códigos morales y éticos que son la cohesión, son el cemento de la convivencia. Yo tengo que tener un valor, un código moral y ético para no afrentar a su esposa, a su hija, a su madre, a sus niños. Y estamos viendo que eso lo han convertido ahora en un discurso vergonzante. Tienen que avergonzarse si creen en Dios, si creen en la familia, si creen en la mujer y en el hombre. No, tenemos que sentir vergüenza de eso. Y nos hemos aguantado 4 años de un presidente que sale en alocuciones drogado, beodo, que exhibe el insulto a su propia familia. Hemos llegado en un país que éramos ejemplar de gente trabajadora, correcta, honesta y de bien, gente de bien. Y ese es un valor que han querido demeritar. La gente de bien no tiene que ver ni con casta ni con dinero. La gente de bien es la gente que bien se comporta en la sociedad. Y al enemigo ni agua. Ni agua. Esos son los tibios, los mediocres, que están viendo que nos están arrebatando la patria, que es en nuestro hogar y lo que le dejamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, y salen con que tibiezas, y una oligarquía que ha dirigido el país, que lo ha permitido y lo sigue permitiendo, y unos partidos políticos que fueron convirtiendo los principios tradicionales de la política en principios mercantiles. No son sino truanes de cuello blanco disfrazados de políticos, y convirtieron en algo de la política que ya la gente le fastidia al político. La política es una actividad honorable, porque la política es cuando alguien decide que su vida la dedica a buscar el bien para la sociedad, el desarrollo, crear las leyes, censurar al gobierno desde las cámaras y el Senado. Pero hoy, partidos tradicionales, partidos nuevos, todos son carteles de la contratación. Eso hay que explicárselo a la gente, por qué el tigre Abelardo de la Espriella le dijo: no quiero políticos, porque él no ha sido un político, y esto es un movimiento ciudadano. Aquí no se hace demagogia que indispone al indígena contra el blanco, al negro contra el indígena, al indígena contra el negro, al negro contra él. Esto se volvió una competencia de rencores individuales, una avalancha de odios. ¿Quién ha dicho que yo puedo tomar una escopeta, un rifle, un fusil y
salir a matar al que no está de acuerdo conmigo. Y hoy se ufana, yo he sido guerrillero. No, resulta que ahora el orgullo no es lo que le han servido a la patria con un uniforme, con un código de comportamiento y que no salen matando al que le da la gana, ni secuestrando, ni encerrando como animales, como bestias, a ciudadanos de bien con alambres de púa. Que ahí está el proceso de paz del señor Santos. ¿Qué obscenidad es esa? Asesinos criminales convertidos en senadores de la noche a la mañana. Se burló de un plebiscito donde dijimos que no los colombianos y le dio la gana y sí lo hizo. Entonces se han burlado de nosotros y los partidos políticos no hicieron nada. No hicieron nada. Entonces el ciudadano debe levantarse. Este es un levantamiento pacífico ciudadano, donde se va a elegir a un presidente de la República que no tiene un pasado manchado de contratación sin vergüenza y de conectar con la pudrición en que están llevando el árbol de la patria. Tenemos una misión cada uno de nosotros. ¿Qué hacer, amigos? Ir y pregonar este sentimiento que estamos compartiendo. Esto no es demagogia, aquí nos estamos ofreciendo puentes en el aire y ferrocarriles desde Quito hasta Santa Marta, como el mequetrefe este que tenemos de presidente. Que iba a llenar esto de universidades, de escuelas, de ferrocarril, no sé cuánto. No tienen una obra, una para mostrar, una, excepto la destrucción. ¿Cómo es? Que militares machistas no han hecho sino defender las mujeres campesinas, las mujeres trabajadoras, las mujeres del hogar. Se les respeta, se les ama y se les da su lugar. Y respetar a las mujeres es llevar a un degenerado pornógrafo, un gay prostituto, a ocupar el puesto de una mujer porque él se sentía mujer. Me gustaría saber si se pone falda o no se pone falda el día de mañana, si va al urólogo para que le vea la próstata, porque él no tiene ovarios. Con el tema de géneros, la posición es muy clara. Respeto absoluto, respeto estricto. Todos los ciudadanos tienen derecho a ser felices, pero con normas y conductas, sin usurpar el puesto de la mujer. Fulano de tal le da la gana de ser gay, es un problema de intimidad, eso no tiene por qué ser una connotación política. Es un problema de intimidad. Cualquiera tiene un familiar gay, un amigo gay, ya eso pasó a la historia. Pero no me vengan con que un presidente de la República, aquí ya hasta el término ya está tan bagaceado, que uno pierde la dimensión cuando habla de la presidencia. Que viaja con dinero nuestros a encerrarse en prostíbulos gay, dizque a leer a Carlos Marx. Los marxistas fusilaban a los homosexuales. Es que todo es una parodia, todo es una comedia, todo es una falacia. El Che Guevara. Che Guevara ordenaba el fusilamiento de homosexuales en Cuba. El señor Putin, lo escuché, si quieren oírlo, consigan la entrevista de un cineasta americano, se llama Oliver Stone. Le preguntó, dicen que ustedes son homófobos. No, yo no soy homófobo, pero está prohibida la homosexualidad en Rusia. Porque eso atenta contra la noción y el concepto del núcleo de la familia como base de la sociedad rusa. Entonces, si es que todos los derechos de la niñez, de la tercera edad, de las mujeres, del LGTB, todos se han dado en el seno de sociedades democráticas, porque las sociedades democráticas abrazan e impulsan la lucha de los derechos del ser humano.
los mismos derechos humanos que se le ataque pregona el señor Cepeda, que es absolutamente comunista, que pregona que es defensor de los derechos de los victimarios, no de las víctimas. Eso es lo que ellos pregonan. Porque los derechos humanos surgieron después de la Segunda Guerra Mundial en 1948, promovido por los países europeos y por los Estados Unidos. Todos los derechos surgen en el marco de la libertad que permiten las sociedades democráticas. Esto que estamos hablando, eso es lo que encarna Abelardo de la Espriella. Por eso dice la patria milagro, porque tiene visualizado, proyectado, estudiado una transformación no solamente en la conducta política, sino en el modelo de desarrollo. Y para ello cuenta con ustedes, cuenta con las bases populares, cuenta con el pueblo y cuenta con la reserva. Lo ha dicho ahora mismo en la Federación Nacional de Departamentos, que invitaron a todos los candidatos. El IMPEC dijo, es una cueva de truanes. Y voy a sustituir el IMPEC por cárceles modernas que sean manejadas por los reservistas. Lo digo, nadie le ha hablado a los reservistas que los miran como un desecho. Cuando ¿quién se desveló en cumplimiento del deber? ¿Y cuál era el deber? Defender la patria. Tomando agua impotable en el monte, esperando que estos bandidos, estos cuatreros los asaltaran, los sorprendieran, pero al menos había unas fuerzas armadas con dignidad, con honor y con moral de combatir el mal en la patria. Hoy vemos a policías retrocediendo ante un fascineroso callejero. Hoy a los policías los queman vivos en los calles, promovidos por quien es presidente, y el país lo permitió. Es que es una sociedad permisiva, cobarde en la que nos están convirtiendo. Entonces hay que reenderezar esto. ¿Cómo es posible? 25 soldados con sus armas y unos tipos, sean indios, sean blancos, sean mestizos, lo que sea, con unos palos y ahí impotentes. Y la cúpula militar haciendo parte y conectando y haciendo desde la vida, mirando por otro lado con las atrocidades que ha hecho el señor Petro, el presidente. Lo tiene que cambiar. Yo decía que en el siglo XX el comunismo se empeñó en unos puntos estratégicos. Uno de ellos era debilitar las Fuerzas Armadas, porque saben que es un pilar inexorable para defender la democracia, la civilización, para defender la patria. Empezaron a caricaturizar a los militares como retrasados mentales, como ignorantes, como imbéciles, a pintarlos como unos gorilas, unos gorilotes, y que eran unos matones. Porque saben que sin Fuerzas Armadas somos vulnerables. Llegó a decir públicamente el señor Petro que en una familia el hijo bruto, el hijo flojo, el hijo que no servía, se metía a policía. Ese es el concepto que tienen. Y a ustedes la Constitución, la sociedad y Dios les permite una facultad compleja, que es portar un arma. ¿Para qué? Para defender la vida. Defender la vida. Yo soy médico. Yo no he hecho en mi vida sino curar gente. Y yo nunca he disparado a nadie. Pero dormía tranquilo. Mi familia y yo, mis amigos, mi vecindario, la sociedad,
porque sí hay una gente que está facultada, preparada y autorizada para usar las armas en bien de la República, en bien de la patria llamada Colombia, como todos los países civilizados. Había que crear una animadversión hacia lo militar. Democracias sin militares no existen, porque la tentación autoritaria acosa a la democracia, aprovecha bondades de la democracia para convertirlo en vulnerabilidad de la sociedad. Y es lo que no vamos a permitir, y vamos a restituir la credibilidad de la gente, el amor que sentíamos los colombianos por nuestras Fuerzas Armadas, desde el soldado raso hasta el general, el almirante, hasta el máximo, todo, porque es una estructura para que pueda funcionar como todo en la vida. De manera que tenemos una tarea. Todos tenemos que convertirnos en replicadores del mensaje del Tigre. Replicadores del mensaje del Tigre. Por favor, al vecino, al cuñado, a los hermanos, a todo el que hable, hablarle de esta manera. No estamos invitando a nadie a actitudes pugnaces, pero sí a extrema coherencia. Al enemigo, Ni agua. ni agua. Ni agua. No los canso más. Ha sido, repito, un privilegio poderme referir a ustedes. Y si algo le podemos pedir desde la campaña es que se integren a la campaña, porque nos pretenden hacer pasivos. Pasivos. La pasividad es cómplice, la pasividad es la derrota de antemanos. No podemos ser pasivos. Al taxista, al Uber, en Transmilenio, en donde vayamos, que cada uno de nosotros pueda llevar el mensaje a por lo menos a 10 personas, y esas 10 personas, cada uno de ellos a 10 personas. Tenemos que arrasarlo, tenemos que ganar. Y ahora tener claro por qué dijimos que no a los partidos políticos, por qué no los representantes de la oligarquía colombiana fueron los primeros en empezar a atacar a Velarde, porque no lo pueden manosear. Aquí las candidaturas presidenciales las pagan los banqueros. No voy a decir nombres, pero todos lo sabemos. Aquí los grandes multimillonarios. Y hay unos tecnócratas, unos sabiondos, unos sabelotodos, que están en todos los gobiernos, incluyendo el de Petro, rectores de universidad, gurús de la economía, hicieron parte de este equipo traidor de la patria, y cuando lo sacan por la puerta de atrás, a criticarlo. De manera que nosotros sí sabíamos que esto iba a ser el desastre y la claudicación de los valores morales y de la economía de Colombia. Pero ellos, que son más sabios que todo el mundo, están vinculados a la academia, porque es internacional, ellos sí lo sabían. Sabían cuando los echaron del gobierno. Pues no más. Por eso el señor Abelardo de la Espriella les dice: todo aquel que ha estado vinculado de una u otra forma con esta catástrofe nacional no es bienvenido. El resto, todo el mundo es bienvenido. Y efectivamente sería fanático no reconocer que hay políticos importantísimos en Colombia, que hay políticos honestos que han dado una lucha del Senado, del Parlamento, pero ahí es que arrebatarles la presidencia. Aquí no se trata de malo. No. Esto no va con nosotros. Esto no es media tinta, agua tibia. Eso es mediocridad.
Ha llegado el momento que mujeres y hombres se amarren el pantalón y le demostremos a la generación de nuestros hijos que no nos dejamos arrebatar el país, porque ellos saben lo que les espera. Les esperan las cárceles. No quedará ni uno en el gobierno. 700.000 contratos de prestación de servicio ahora para estas elecciones. No le duele el dinero del Estado. La primera dama gastando miles de millones de pesos en el exterior, rodeándose con la élite de la aristocracia y economía, por ejemplo, en Noruega y en el norte de Europa. ¿Qué es eso? ¿Hasta dónde esto? No se había visto esto jamás en este país. Que el redentor de los pobres, con zapatos de $3.000 de Ferragamo, con palacio y sacando plata en el exterior, y su mano derecha hizo un drogadicto confeso. Dije, ¿qué nos pasa? Entonces reaccionemos. Vamos a luchar una nueva Colombia que no vamos a destruir y a inventar sobre lo destruido. Vamos a recuperar lo que nos ha hecho progresar, de ser una colonia a ser una república con grandes deportistas, grandes músicos, grandes científicos, grandes mujeres y unas fuerzas armadas de orgullo y para mostrar ante el mundo. Muchas gracias. Empiecen a hacer preguntas.